Las personas interesadas en aprender a mirar y a disfrutar una obra de arte tienen la posibilidad de acercarse al curso de enseñanza abierta de la UNED, Grandes obras del arte español del Renacimiento y el Barroco en su contexto internacional. En los siglos XVI y XVII se crearon algunas de las obras más famosas del arte español, como pueden ser el Monasterio del Escorial o las Meninas de Velázquez. Son obras que no pueden estudiarse aisladas, sino en el contexto histórico, cultural y artístico que explican el porqué de su valoración por el arte universal. Nos acompaña Santiago Arroyo. Hola, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Lourdes, ¿qué tal? Que es doctor en Historia del Arte y es profesor colaborador del curso de formación permanente Grandes obras del arte español del Renacimiento y el Barroco en su contexto internacional. Hoy quiere hablarnos de los viajes de Velázquez a Italia. ¿Qué razones llevaron a Velázquez a emprender viaje a Italia por primera vez? Bueno, pues en primer lugar razones formativas. Velázquez, en el momento en el que va a emprender el primer viaje a Italia, había pasado por una serie de etapas formativas a través de las cuales pues bueno, se había formado como pintor en Sevilla, había aprendido de su maestro Francisco Pacheco y había asimilado pues un tipo de pintura que se puede considerar pues bueno, emparentada con la pintura tenebrista, ¿no? De impronta caravallesca, aunque cabe preguntarse, ¿no? Hasta qué punto había conocido directamente a Caravaggio. Sin embargo, bueno, luego con el avanzar de su carrera, pues sobre todo ganándose la confianza de diferentes cortesanos y llegando a ganarse el favor primero del conde-duque de Olivares y después de Felipe IV, pues digamos que consigue triunfar en la corte. Es un artista que por lo tanto empieza a tener una proyección dentro de España y al acceder a los encargos de la corte, pues consigue también tener acceso a lo que son las colecciones reales de pintura. Y en estas colecciones pues son muy numerosas y muy llamativas las obras de los maestros venecianos. De hecho, Velázquez pues bueno, va a aprender de todos los maestros italianos presentes en las colecciones, pero principalmente de Tiziano, que es el artista probablemente mejor representado, bueno, no probablemente, sin duda, mejor representado en las colecciones españolas de Felipe IV en el momento en el que estamos tratando. De Tiziano pudo ver, por lo tanto, pinturas de retratos, de desnudos femeninos, pinturas mitológicas y todo tipo de composiciones que se habían convertido en referentes, ¿no? Para la pintura europea inmediatamente posterior. Imitar a Tiziano, de hecho, para Velázquez también supone un estímulo, y es que resulta que Velázquez es un pintor que desde este momento, desde muy joven, tiene aspiraciones cortesanas. Esto es un pintor que quiere triunfar en la corte, que quiere trabajar directamente para la corona y que al final de su carrera, como sabemos, pues todo apuntará, ¿no? A su ennoblecimiento y a su nombramiento como caballero de Santiago. En este sentido, imitar a Tiziano y asimilar su pincelada de carácter veneciano, una pincelada muy disuelta, tendente a crear pues una serie de efectos que trascienden, ¿no? La mera representación eminentemente académica, basada en el dibujo y a través del color, pues emprender una pintura mucho más diluida, mucho más de toque o de borrones, como se llamaban ya en aquella época, pues entendía que era el camino que tenía que ejercer, puesto que Tiziano, con ese mismo vocabulario artístico, se había convertido en el pintor favorito primero de Carlos V y después de Felipe II. Así que si había un pintor de referencia para Velázquez en este momento, era precisamente Tiziano. Ahora bien, va a ser decisiva también la llegada a Madrid en 1628 de Pedro Pablo Rubens, un pintor flamenco que era el pintor probablemente europeo más importante de principios del siglo XVII. Era un pintor que además viajó a España no en calidad de pintor, sino como diplomático. En calidad, pues bueno, revistiendo un rol diplomático relacionado, pues bueno, con los asuntos bélicos que en aquel momento, pues, digamos que tensaban la relación entre España e Inglaterra. Se presentó, por lo tanto, ante Felipe IV en calidad de diplomático y eso debió estimular mucho a Velázquez. Un Velázquez que además le vio copiar a Rubens durante su estancia, pues prácticamente todos los cuadros de Tiziano. Lo sabemos porque nos lo cuentan las fuentes y lo sabemos porque afortunadamente muchas de estas copias de Rubens de originales de Tiziano se han conservado y se pueden ver en diferentes museos. De todos modos, Rubens debió reconocer en Velázquez un talento nato, ¿no? Para la pintura, pero apreció que, claro, sin el viaje a Italia, este talento pues corría el riesgo de quedarse anquilosado. Madrid había ofrecido a Velázquez
pues las mejores pinturas que tenían las colecciones reales españolas, pero era necesario, ¿no?, que el pintor sevillano viajara a Italia y acabara de formarse. Y de esta manera podría estar, de algún modo, mejor predispuesto para entrar a ser ese pintor cortesano que tanto ansiaba. No es casual que si Rubens, que al poco tiempo de partir Rubens de Madrid, pues Velázquez reciba permiso por parte del rey para emprender viaje a Italia, un viaje que iniciará el 10 de agosto de 1629 y hacia el que partirá, bueno, no solo con el beneplácito del rey, sino además con credenciales, que le iban a abrir pues mucho las puertas en las ciudades por las que pasara. Un viaje que inició en Barcelona, con rumbo a Génova, y que le llevó pues a ciudades como Venecia, a Roma, y luego también a hacer paradas más esporádicas en otros lugares como Ferrara, Cento, Nápoles, y desde allí, desde Nápoles, pues emprendería rumbo de Nueva España. Santiago, ¿y qué cambios podemos apreciar en la pintura de Velázquez a raíz de su primera estancia en Italia? Muy bien, pues los cambios pues se notan, ¿no?, a nivel estético en sus obras. Y además también la propia experiencia como pintor, ¿no? Imaginémonos a Diego Velázquez pues paseando por Venecia, paseando por Roma y aprendiendo in situ de los maestros cuyo modelo resultaba lejano en Madrid. Aprendiendo, pues, en primer lugar de Veronés y Tintoretto en Venecia, ¿no?, en lugares y edificios tan emblemáticos como el Palacio Ducal, como la iglesia de San Sebastián, cuya decoración pues había hecho en su casi totalidad Paolo Veronés, y la Escuela Grande de San Rocco, ¿no?, el lugar en el que pudo ver por primera vez en su pleno esplendor, ¿no?, la pintura de Jacopo Tintoretto gracias a la monumental decoración del interior del edificio. Pues posteriormente también nos lo podemos imaginar en Roma, ¿no?, estudiando directamente el legado de la antigüedad, de las ruinas, de los edificios, de las esculturas, y luego, por supuesto, de las grandes obras del Renacimiento romano, las obras maestras pues que habían realizado Miguel Ángel y Rafael, como las estancias vaticanas, como la Capilla Sixtina, etcétera, etcétera, y un largo etcétera. No solo de los maestros clásicos, sino también de los maestros modernos, maestros pues como Domenichino, como Pietro da Cortona, como Guercino. De hecho, sabemos que Velázquez se desplazó a Cento para, suponemos, conocer a Guercino con bastante posibilidad. Y bueno, en este sentido también tenemos que entender que Velázquez había viajado como estudiante. Cierto es que no era un pintor ya joven, era un pintor que rondaba los 30 años y que por lo tanto estaba en un momento de formación pues casi conclusivo de su carrera. Este viaje se concibe como un viaje de estudios y las fuentes nos describen, ¿no?, como delante de los frescos de la Capilla Sixtina se había detenido, los había estudiado, había sacado copias, los había dibujado, y de esta manera pues tenemos que imaginarnos un Velázquez también aprendiendo. Este aprendizaje aparece, ¿no?, reflejado en una pareja de amplios lienzos que el pintor va a realizar en Roma y que son pues lienzos muy conocidos, como la fragua de Vulcano del Museo del Prado y la túnica de José, conservada en el monasterio del Escorial. Obras que el pintor concibió como realizaciones libres sin que mediara encargo previo alguno, como si con ellas quisiera avalar ante los ojos de Felipe IV que su pintura había hecho progresos, ¿no?, durante su estancia italiana. De hecho, bueno, a la postre, pues Felipe IV acabaría comprando estas dos pinturas, con lo cual, pues probablemente Velázquez las hiciese, ¿no?, con esa intención de ejercicio, pero a la vez sabía, ¿no?, que iban a tener cabida en las colecciones reales. Lo que vemos en ella, pues son en primer lugar un conjunto de desnudos, ¿no?, muy variados además, que revelan, por ejemplo, un mayor dominio de la anatomía. Por otro lado, el sentido narrativo y expresivo bebe también del ambiente artístico italiano contemporáneo y de artistas, pues algunos de los que hemos mencionado, Domenichino o Guercino. Ambas historias, una mitológica y la otra cristiana, representan momentos en los que una serie de personajes reaccionan ante una noticia apenas anunciada. Y eso es algo muy interesante, porque este recurso le sirve a Velázquez para recrearse en la variedad de las expresiones surgidas a raíz de estas revelaciones. Esto es, lo que hace Velázquez es estudiar los afectos, los affetti, ¿no?, y la capacidad de reacción de todos estos personajes ante dos momentos que son impactantemente dramáticos. Lo podemos apreciar en el pasmo de los trabajadores de la fragua y en la cólera, un tanto contenida, aunque furiosa, de Vulcano, ante la afirmación de Apolo de que Venus, su mujer, le es infiel. Y también lo notamos en el dramatismo, más o menos contenido según la figura, ante la falsa nueva de la muerte de José, cuyo momento más álgido es la reacción de su padre, Jacob, ¿no?, que con la cara desencajada pues está en acto de levantarse
con los brazos abiertos. También la ideación espacial y la colocación de los personajes nos permite ver un mayor dominio de la perspectiva, conseguida mediante una sucesión de planos en profundidad, concebidos mediante la arquitectura, en el caso de la túnica de José, o mediante una serie de recursos que se acercan incluso a la naturaleza muerta, en el caso de la fragua de Vulcano, que aparece, sin embargo, matizada, ¿no?, por la luz, ¿no?, como la luz va matizando con sus luces, sus sombras, con su iluminación, pues una serie de planos que tienden hacia la profundidad, y que es un recurso que resalta y acentúa la realidad anatómica de las figuras. El carácter experimental de estas obras, por lo tanto, ha de ser considerado como uno de los principales pruebas, ¿no?, de las principales pruebas artísticas de todo aquello que Velázquez había aprendido en Roma principalmente. También podríamos considerar, y lo haremos de una manera un poco más sutil, ¿no?, los dos pequeños cuadros que son vistas naturales sacadas durante sus paseos por la Villa Medici de Roma, en la cual pues Velázquez estuvo instalado. Estos dos cuadritos que se conservan en el Museo del Prado son pequeñas joyas, ¿no?, desde el momento en el que son cuadros de una temática completamente libre, no tienen un contenido narrativo alguno, simplemente son vistas como si fueran instantáneas o postales de algunos de los rincones, ¿no?, de la Villa Medici. Por esa razón, su factura técnica es tan suelta. Son cuadros en los que Velázquez despliega un tipo de pincelada no tan cuidada, ¿no?, como en los ejemplos anteriores en la túnica de José o en la fragua de Vulcano, sino que se permite una mayor libertad de pincelada que es ideal, ¿no?, para recrear ambientaciones atmosféricas y efectos que tienden más a enganchar y a envolver al ojo del espectador, como si de alguna manera nuestra mirada tuviese que completar lo que estamos viendo. Un antecedente, podríamos incluso decir, del impresionismo, ¿no? Y llega a ser curioso cómo Velázquez trabaja estas obras, puesto que no solo está empleando recursos eminentemente pictóricos, sino que en algún detalle incluso ha llegado a raspar la superficie pictórica, dejando traslucir en lo que es el entramado, ¿no?, de la tela subyacente, ¿no?, con lo cual está utilizando recursos que, como vemos, van más allá de lo eminentemente pictórico. Santiago Arroyo, y luego, 20 años más tarde, entre 1649 y 1651, Velázquez viajó por segunda vez a Italia. En esta ocasión lo hizo con la misión impuesta por Felipe IV de adquirir obras de pintura y escultura para la decoración del Alcázar de Madrid, ¿verdad? Sí, efectivamente. Velázquez, además, en este momento viajaba con un cargo. Se ha hablado muchas veces del papel que pudo desempeñar Velázquez durante el primer viaje a Italia, ¿no? Se hablaba incluso de que las malas lenguas pensaban que viajaba también como espía de Felipe IV. Sin embargo, en esta ocasión sí que viaja, pues obviamente para buscar obras de arte destinadas principalmente a la decoración del Alcázar, y además viaja ya con un cargo, ¿no? Es ayuda de cámara del rey. De allí a poco tiempo, apenas vuelva, de hecho se le va a nombrar aposentador real, lo que le hará responsable de la reubicación y de la recolocación de todas las colecciones de los edificios reales, y entre ellas pues de todas estas obras que va a comprar durante el segundo viaje a Italia, que dura desde 1649 a 1651, como bien recordabas. Así que le vamos a ver ocupado comprando piezas escultóricas, bueno, y no solo comprando, sino encargando vaciados y copias de obras de la antigüedad que pudiera llevarse a España. También estuvo muy interesado en la compra de pinturas, y sabemos que en Venecia llegó a adquirir obras de artistas no tan bien representados en las colecciones españolas, no tan bien como Tiziano me refiero, que son Tintoretto y Veronés. Se llevó obras pues de una gran calidad y que probablemente pues también a Velázquez le sirvieron, ¿no?, como modelo de inspiración. Ahora bien, en este sentido, tenemos que aclarar que este viaje tuvo un profundo impacto en la propia biografía del pintor. Sabemos, de hecho, que allí tuvo un hijo ilegítimo y que retrasó su vuelta todo lo que pudo, fascinado, sin duda, por el ambiente cultural de las ciudades italianas que visitó. El viaje tuvo también, no podía ser de otra manera, importantes repercusiones artísticas. Sin embargo, Velázquez ya no era un pintor en formación, como durante el primer viaje, sino que llegaba a Italia, o volvía a Italia, con un halo de artista reconocido, que había triunfado, y que viajaba como agente del rey, no lo olvidemos.
Lógicamente, los intereses del sevillano durante este segundo viaje pues son diferentes. Ya no necesita estar tan atento en la asimilación de las novedades que le ofrece el clima artístico romano, sino que lo que va a hacer Velázquez durante este segundo viaje va a ser profundizar y tratar de mejorar su dominio de la pincelada veneciana. Ese toque más inmediato y diluido se plasma en varios de los retratos hechos durante aquella ocasión, algunos de ellos indiscutibles obras maestras no solo del catálogo velazqueño, sino de la historia de la pintura. Entre ellos cabe destacar el de su esclavo, Juan de Pareja, que según el biógrafo Antonio Palomino fue admirado por su grado de realismo entre los pintores de Roma y que además le conseguiría ser nombrado académico en la ciudad de Roma. En este retrato apreciamos una relativa economía de pigmentos desde el punto de vista que los colores que lo conforman son relativamente escasos, casi todos ellos tendentes al ocre, al marrón y al oscuro en suma, pero que con un complejo juego de recursos pictóricos pues les consigue dar una viveza y un naturalismo que se aprecia muy bien en las texturas y en las superficies. Sigue en este sentido muy de cerca los recursos propios de la pintura de Tiziano, también en términos de iluminación y de contrastes entre luces y sombras. Notamos también inmediatez en la expresión del retratado, probablemente porque Juan de Pareja era el esclavo de Velázquez y tuviese un profundo conocimiento, ¿no?, de su personalidad y de su psicología. Y esto se enfatiza además mediante una sencilla composición en diagonal y sobre todo la mirada, muy fija y si acaso algo altera, que se dirige directamente al espectador. Según el citado Palomino, Velázquez hizo esta obra a modo de ejercicio para soltar la mano antes de acometer uno de los retratos más importantes de su carrera, el del Papa Inocencio X, conservado en la Galería Doria Pamphili de Roma. En este cuadro, siguiendo ejemplos previos de los retratos papales de Rafael o del mismo Tiziano, el pintor sevillano se esforzó por plasmar al Papa no conforme a una actitud retratística tradicional, sino que buscó dar más inmediatez al relajar las manos del retratado de una manera un tanto sutil y representando en cierto modo un momento de cierta expectación, como si el Papa estuviera midiendo a su interlocutor con una cierta fijeza y algo de desconfianza. El naturalismo de la imagen se ve además potenciado por las tonalidades y contrastes que sirven para medir la intensidad del predominante color rojo con un blanco que, si nos fijamos, nunca es blanco. Mientras que el empleo del color dorado en el respaldo de la silla sirve para enmarcar la figura y en cierto modo también la monumentaliza. Pues de esta forma hemos conocido los dos viajes de Velázquez a Italia y los cambios que eso supusieron para su pintura y para el arte español en general. Muchísimas gracias, Santiago Arroyo, como profesor colaborador del curso de formación permanente Grandes Obras del Arte Español del Renacimiento y el Barroco en su contexto internacional. Muchísimas gracias y muy buenos días. Pues muchas gracias a ti, Lourdes.